Buenos días, buenas tardes o buenas noches, licenciado. Mi nombre es Fernando José Campos Sierra y soy estudiante de medicina de primer año. Tengo la edad de 18 años y salí del bachillerato general en el Colegio Externado de San José. Entre mis pasatiempos se encuentran lo que son los videojuegos y los juegos de agilidad mental como los sudokus y los problemas matemáticos. Espero que nos llevemos bien a lo largo de este ciclo y en esta modalidad virtual. Un gusto y saludos cordiales. Buenos días, buenas tardes o en cualquier momento que esté viendo esto, licenciado, le envío un cordial saludo. Mi nombre es Daniel Alejandro Bendio Orellana. El año pasado terminé de cursar mi bachillerato general en el Colegio Salesiano San José de Santa Ana, lugar en el que vivo. Tengo 18 años de edad. Mis pasatiempos son jugar, ver deportes, jugar videojuegos, leer un poco, ver películas, etc. Espero que sigamos trabajando de manera virtual efectivamente y poder vernos algún día de manera presencial. Buenas noches, licenciado Edgar Javier Torres. Mi nombre es Jocelyn Noemi Benito Rosales. Tengo 19 años y vengo de un bachillerato técnico de enfermería y me gusta mucho el ámbito de salud y espero pasar la materia de filosofía. Buenos días, mi nombre es Mónica Alejandra Bonilla Cortés, tengo 18 años y vivo en Jiquilisco, Usulután. Mi nombre es Juan Diego Calderón Aguilar, tengo 19 años y vivo en Chalatenango. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Daniela Alejandra Calderón Moreira. Tengo 19 años y estudié en aproximadamente 5 colegios debido a situaciones de mudanza. Sin embargo, terminé siendo promo en el Colegio Cristóbal Colón en el 2019. Me gusta dibujar, leer y ver series de cualquier índole, más que todo en su idioma original. Licenciado, nosotros somos el grupo 2 y vamos a hablar acerca de lo que es la medicina en el Antiguo Egipto. Bueno, pero antes de hablar de la medicina como tal, tenemos que contextualizarnos históricamente en cuanto a las creencias y vivencias de las personas de aquel entonces para ver cómo aplicaban esto en su medicina. Bueno, comenzando, ¿qué es el Imperio del Antiguo Egipto? Bueno, fue una época que se remonta al año 2700 a.C., comenzando con la tercera dinastía de Egipto y termina hasta la sexta dinastía en el año 2180 a.C. En este entonces, Egipto se dividía en dos grandes zonas, la zona norte o la zona del Bajo Egipto y la zona sur, la del Alto Egipto. Y estas eran divididas por una ciudad central, la cual era la capital de aquel entonces, la antigua ciudad de Memphis. En cuanto a la estructura social de los egipcios, estos tenían beneficios dependiendo de su posición en la estructura. Entre esta estructura podemos mencionar lo que es el faraón, que se puede considerar el rey de Egipto y es el principal líder religioso en aquel entonces. Y se decía que estos eran sucesores de los dioses. Luego tenemos a la nobleza, que tendía a ser la familia del faraón y familias a las que el faraón les había otorgado poder. Estos eran dueños de provincias y también ordenaban. Luego estaban los soldados, que cuando no estaban en la guerra hacían trabajos de servicio público y observación de la población. Luego tenemos a los que son los escribas, que se podría considerar que eran los secretarios del Antiguo Egipto, pues se encargaban de contabilizar, copiar y anotar en papiros. Luego tenemos a los comerciantes y los artesanos y finalmente a los campesinos, que representaban al 80% de la población egipcia. Bueno, hablando de la tercera dinastía y el comienzo de este imperio, esta se da porque
Alto Egipto, pierde el poder y lo toma un faraón del Bajo Egipto, este siendo el faraón Nebka. Sin embargo, no se le atribuye a él el inicio de la tercera dinastía, sino que se le atribuye al faraón siguiente llamado Sócer. En esta dinastía lo que se puede destacar fue el establecimiento de la minería y el comercio en las costas de Fenicia. Luego tenemos lo que es la cuarta dinastía y es la más importante de esta época, pues es por la que conocemos al Imperio Antiguo como la Era de las Pirámides. Esta se dio en los años de 2630 a.C. hasta el año 2500 a.C., dando inicio el faraón Snefru como el primero de esta dinastía. Bueno, ahora tenemos a lo que es la quinta dinastía, que da desde el periodo 2500 a.C. hasta 2324 a.C. Y aquí lo que se puede dar a destacar es que los faraones se consideraban ser descendientes directos del dios Ra, el dios del sol. Entonces en cada uno de sus nombres al final agregaban hijos de Ra en egipcio. Y bueno, y finalmente tenemos lo que es la sexta dinastía del Antiguo Egipto, y en esta no hay muchos eventos relevantes. Sin embargo, lo que podemos dar a destacar es que existió el faraón con más tiempo en mandato en toda la historia, el cual fue llamado Pepi II. Ahora bien, en cuanto a sus creencias, podemos dar a mencionar lo que es la religión. Aquí podemos ver que los egipcios eran una población politeísta con tendencia al monoteísmo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir de que sí, veneraban a distintos dioses, sin embargo tenían un dios como principal, es decir, al que más adoraban. Y aquí es donde se estratificaban a lo que eran las entidades sagradas de aquel entonces, comenzando por lo que son los dioses cósmicos, que son todos estos a los que veneraban cada uno de los egipcios. En estos podemos mencionar a Amón, a Ra, a Nut, a Geb, Osiris, Horus, Sed, Pad, entre otros. Luego tenemos a los dioses locales, que son estos mismos que mencioné anteriormente. Y finalmente tenemos a los que son animales sagrados, que en sí no se pueden considerar dioses, sin embargo eran altamente respetados por esta sociedad. Y en estos podemos mencionar lo que son los gatos, las serpientes, el toro, la vaca, entre otros. Bueno, aparte de los dioses también tenían las creencias y rituales religiosos. Entre esos podemos mencionar lo que es la vida en ultratumba. De aquí deviene lo que es el ritual más popular que se conoce del Antiguo Egipto, que es la momificación. ¿En qué consiste esta? Bueno, esta consiste en la deshidratación del cuerpo con el fin de que éste no se descomponga. Este ritual representaba que el dios Osiris iba a cuidar al fallecido de espíritus malignos. Y bueno, también con la muerte, ellos tenían una división del cuerpo que se llamaba el Ba y el Ka. El Ba era la parte espiritual o la vitalidad del ser humano, mientras que el Ka era el cuerpo o la parte física. Y el Ba, en la muerte, buscaba la felicidad en el más allá. Y aquí es donde también encontramos el ritual del juicio de los muertos, que es bastante similar a lo que vemos en el cristianismo. Y como un dato extra podemos mencionar de que aquí en la religión egipcia es la primera vez que se ve un suceso del juicio de los muertos hasta la llegada del cristianismo. Bueno, en cuanto a su arquitectura, podemos mencionar de que ellos se asentaban bastante a lo largo del río Nilo. ¿Por qué se debe esto? Pues el río Nilo a las orillas tenía tierras bastante buenas para el cultivo de alimentos. Y bueno, y en cuanto a las edificaciones, eran bastante simples, hechas a bases de adobe y ladrillo y con reforzamiento de piedra. Y es por esto que no vemos tantas estructuras en la actualidad, debido a que estas se perdieron. Eran estructuras bastante perecederas. En cada una de las ciudades de Egipto tenían una calle principal que se dirigía al río Nilo perpendicularmente, y al otro lado tenía lo que era una plaza, que es de donde se derivaban las otras calles. Y bueno, aquí llegamos a lo que es la cuarta dinastía o la era de las pirámides, en donde se dio la construcción de las tres pirámides más famosas del Antiguo Egipto,
y las que se permanecen en la actualidad, que son Keops, Kefren y Miserino. Estas fueron creadas para enterrar a faraones de la cuarta dinastía. Y luego tenemos también de esta misma dinastía lo que es la Esfinge de Giza, que la crearon con el propósito de proteger a un faraón dentro de estas pirámides. Luego tenemos lo que es el arte egipcio, y podemos decir que predominaba más la escultura y la pintura. Comenzando por la escultura, podemos mencionar de que las esculturas Luego tenemos lo que es el arte egipcio, en donde podemos mencionar de que predominaba lo que era la escultura y la pintura. Comenzando por las esculturas, podemos mencionar de que estas eran hechas más que nada a base de madera, piedra y bronce, y que estas tendían a representar situaciones de la vida cotidiana o divinas, como pueden ser los cultivos de alimentos y rituales religiosos. Luego podemos decir de que estas cumplen lo que se conoce como la ley de frontalidad. ¿En qué consiste esta? Bueno, esta consiste en generar una simetría en la escultura, haciendo de que los cuerpos estén rígidos y con los brazos hacia abajo. Luego, con la pintura podemos mencionar de que los tintes que ellos usaban se diluían en agua para poder utilizarlos en las paredes en donde ellos dibujaban. Y cabe mencionar de que todos estos eran hechos de forma natural o se conseguían de forma natural, como podemos mencionar el carbón que daba el color negro. También podemos decir de que las pinturas eran con colores planos, es decir, que no daban profundidad y que no se difuminaban o daban sombra. Y finalmente que estos eran dibujados de perfil, es decir, de lado. Finalmente tenemos lo que son los avances tecnológicos de la época egipcia, y en donde podemos mencionar como principal avance la creación del ninómetro. ¿En qué consiste este? Consistía en un medidor del caudal del río Nilo, con el fin de prevenir que éste se rebalsara y crear medidas de prevención en caso de que éste lo hiciese. También aprovechaban las tierras a lo largo del río Nilo para sus cultivos, y también que estos se distribuían los trabajos entre el Alto Egipto y el Bajo Egipto, donde podemos mencionar que la ganadería era predominante en el Alto Egipto, mientras que la agricultura era predominante en el Bajo Egipto. Luego finalmente podemos mencionar de que estos generaron un sistema de escritura a base de jeroglíficos, en donde crearon 3 niveles de complejidad para su uso. Y al lado podemos ver una imagen de lo que es el nilómetro y los números egipcios. Continuaremos con la temática ahora sí de la medicina. Como podemos apreciar en la imagen, es una representación egipcia de un parto, de cómo vemos a la madre del niño y a la partera sacando a este mismo, así del embarazo. Arriba podemos ver unas representaciones del paradigma mágico religioso de aquella época. Ok. Continuando, tenemos que, como ya antes mencioné, el antiguo Egipto se basaba o se regía la medicina bajo el término del paradigma mágico religioso. Esto es característico de todas las civilizaciones antiguas, pues se buscaba una respuesta al término de salud e enfermedad, y a lo que más se recurría era a este paradigma, a los dioses, a la enfermedad como un castigo divino, como espíritus, la magia, la brujería, los chamanes, etc. En la imagen podemos ver la interacción del faraón con el sacerdote, que el sacerdote era de los médicos, digámoslo así, ya que este transmitía todos los conocimientos mágicos religiosos a la demás población. En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de este paradigma. Podemos ver cómo a este hombre se le está sanando un mal de cabeza, un dolor de cabeza. ¿Cómo se sana poniéndole una lagartija amarrada a la cabeza, aparentemente, mientras el médico como que le tiene las manos así, secreteándolo.
haciéndole un ritual, algún rito, etc. Esto era característico de aquel entonces, bajo este mismo paradigma, ¿verdad? Ahora bien, vamos ya avanzando en la historia de la medicina, en el mismo Antiguo Egipto, en la dinastía número 3, donde aparecen personajes destacados de la medicina. El primero de ellos, Imhotep. Este hombre que ven acá no parece ser, pero fue un hombre de gran relevancia en aquella dinastía del faraón Sócer, ya que era la mano derecha de este, no solo en medicina, sino que en arquitectura, etc. Ya vamos a ver por qué. Este dio muchos aportes de la salud, sin embargo no han sido muy recopilados, pues esto data de mucho tiempo atrás y no se tiene así tangible su conocimiento, aunque se dice que este fue el autor de un importante documento de la medicina. 1000 años después de su muerte fue deidado como el dios de la medicina. Como dije antes, a este se le atribuye o se dice que este fue el escritor del papiro de Edwin Smith, que esto lo veremos más adelante a su vez. Además de esto, como dije también, no era solo un médico, no solo regía en el campo de la medicina, sino también en la arquitectura. Esta es la primera pirámide escalonada del Antiguo Egipto, llamada la pirámide de Sócer. ¿Quién creen que la hizo? El mismo Imhotep. Obviamente no la hizo, pero era el jefe de la construcción, digámoslo así. Esta es la primera pirámide egipcia y a este se le considera el primer arquitecto de la historia de la humanidad. Continuando con otro personaje destacado es Gezi-Ra, que este es de la misma dinastía que Imhotep. A la izquierda podemos ver una imagen de él y en la parte superior podemos ver un arreglo que se hacía comúnmente las personas de alta clase, de alta popularidad y de estrato social bastante alto en la sociedad, para la redundancia. Podemos ver esos adornos entre los dientes, aquí entrelazados en los dientes de abajo. Y en fin, eso era un adorno más bien. Pero igual se combatían las enfermedades bucales, como podemos ver ahí abajo, que no es del Antiguo Egipto, sino que solo nos sirve como una representación de cómo se combatía o cómo se era dentista en aquel entonces. Tú solo decías que te dolía el diente o alguna muela y venía el dentista y solo te la sacaba así literalmente en vivo y en directo, y solo imagínate el dolor que tiene que ser eso. Si a nosotros nos duele ya con aparatos tecnológicos más avanzados, médicos de los dentistas o odontólogos, incluso con anestesia, y aún así nos duele, solo imagínense ese dolor que se tendría que sentir en aquel entonces. De hecho, es interesante la higiene bucal de aquel entonces, pues se imaginan lo sucio que tuvieran que tener los dientes o cosas así. Solo podemos ver eso en la imagen de la superior. También en la antigüedad, en estos tiempos, se conocía o se pensaba que la caries, como era una enfermedad muy común de aquel entonces y de hoy, era ocasionada por un gusano. Pero ahora sabemos que ya no es así, pero durante ese tiempo perduró mucho ese conocimiento. Continuando, vamos a la parte más importante de mi presentación, que primero quiero explicar qué es el papiro. El papiro es este papel que vemos aquí a la derecha, que proviene de la planta de la izquierda que vemos aquí, que es el Cyperus papyrus en su nombre científico. Esta planta que ven aquí crecía a los alrededores del río Nilo, en los bordes, en la costa, digámoslo así, del río. Entonces los egipcios eran muy propensos a ocuparlo, pues el río para ellos era una gran cosa, era de muchísima utilidad. Entonces de aquí sacaron este papiro para que el conocimiento que la gente tenía fuera transmitido de generación en generación. Este mismo conocimiento que les digo se nos presenta en los papiros. Los papiros se les atribuye a las personas que fueron los que llevaron al mundo a este documento. El primero de estos que quiero analizar y explicaros es el papiro de Evers, de Jörg Evers, que es un alemán. A este se le atribuye el nombre de este papiro, aunque este no es el autor. Pero este papiro es el más importante junto al de Edwin Smith, porque contiene 870 casos de medicina general, como enfermedades internas de la piel, del corazón, de los ojos, del ano incluso. Pues el conocimiento de estos egipcios era muy, muy amplio. Obviamente no le decían cardiología, oftalmología, como lo conocemos hoy en día, pero sí conocían los males y los determinaban por órganos
o los especificaban y los distinguían de cada uno. De hecho, el corazón era uno de los más importantes para estos, ellos decían, pues este era por el que transmitía o podía fluir todos los fluidos, valga la redundancia, del cuerpo humano, ya sea la sangre, el semen, las lágrimas, etc. A la vez que este papiro contiene más de 700 sustancias de farmacopea, que esto es como sustancias sanadoras, o sea, sustancias que la sacan medicina, podemos decir así, pero obviamente no eran medicinas, sino que eran plantas que servían como medicamento o esas cosas que también se presentaban en este mismo papiro. Es importante recalcar que este medía alrededor de 20 metros de longitud y de 30 centímetros de ancho, como vemos en la imagen. Ahí se ven los 30 centímetros, pero los 22 es imposible mostrarlo en una imagen, ya que es demasiado. Ya se pueden imaginar 22 metros de pura información del Antiguo Egipto, cuánto tuvo que haber sido para nuestro tiempo de hoy. Aquí solo vemos en la imagen un pedacito de eso, y quién sabe cuánto estará escrito ahí porque no conocemos el idioma. Ahora bien, vamos con el otro papiro, que es el papiro de Edwin Smith. Este papiro no contenía así enfermedades tanto de la piel, del corazón, como el anterior que vimos. Este más bien concebía casos y se basaba en más bien era de contenido quirúrgico. En este se nos presentaban muchos casos en los cuales se daban usualmente en aquel entonces, ¿verdad? Pero esto no significaba que estos casos no sean distintos a los de ahora. Podríamos poner un caso de como un golpe de la cabeza que se daba el egipcio, algún dolor de estómago, estos casos típicos. Estos mismos se dividían en distintas partes, en el título, el examen, el veredicto, el tratamiento y las glosas. El título era obviamente lo que trae un título, o sea, lo que era el caso o lo que era la enfermedad más bien. El examen era cómo tratarlo, como el autor de este papiro, que es Imhotep, se considera que es él, cómo clasificaba la enfermedad y cómo la trataba o la trataría. El veredicto ya es un poco más interesante, ya que esto viene a ser, o se divide más bien en tres partes, que es la enfermedad que trataré, que es una enfermedad curable, la enfermedad que contendré, que es una enfermedad que se puede contener, obviamente, pero que no es curable en sí, y la enfermedad que no trataré, que esta es un caso fatal. El tratamiento, obviamente, es el tratamiento, y las glosas que no iban presentes en todos los casos, pero las glosas nos quieren decir, o más bien son los conceptos muy difíciles para aquella época, entonces estos conceptos se explicaban al final, llamados glosas. He aquí un caso de los muchos que hay en el papiro de Edwin Smith. He querido traer este porque es muy interesante y me pareció muy interesante. Primero leámoslo. Entonces es el caso número 45. El título nos dice: instrucciones concernientes a tumores en su pecho. El examen. Si examina a un hombre con un tumor abultado en su pecho y encuentra que el hinchazón se ha extendido sobre su pecho, y si pone su mano sobre ese pecho, sobre esos tumores, y los encuentra fríos y no hay fiebre y no tiene granulación y no forman líquido y no generan secreciones y se tocan como bultos. Veredicto. Debería decir con respecto a él, uno que tiene tumores abultados, una enfermedad que debo contener. Esto era lo que explicaba antes. Esta es la subdivisión número 2, ya que es una enfermedad que no es curable, pero que sí se puede contener. Y el tratamiento, no hay tratamiento. Si encuentra tumores abultados en cualquier miembro de un hombre, deberá tratarlo de acuerdo a estas direcciones. Ok, ahora bien, analicémoslo un poco. Si se dan cuenta, dice tumores. Y ahora muy bien conocidos son los tumores, y más en el pecho como cáncer, o en cualquier parte del cuerpo. En el pasado no se conocía como cáncer, obviamente, pero se conocía que estos tumores eran incurables. Por eso se dice que la enfermedad se debe de contener. Es increíble ver el conocimiento de los egipcios, como desde antes incluso ya saben de las enfermedades, si estas se pueden curar o si estas no se pueden curar, incluso si no hay tratamiento, como vemos al final en el último apartado, porque incluso ahora hay tratamiento para contenerlo, pero no para sanarlo. Entonces es muy interesante lo que este caso nos trae y quería compartirlo con ustedes. Un ejemplo de caso
de caso de enfermedad que trataré podría ser alguna fiebre, algún dolor de cabeza, cosas básicas curables. Y algún caso de enfermedad que no trataré, el más común en el papiro de Edwin Smith, se pone un golpe en la cabeza muy hondo, o sea, un golpe incurable o fatal. Ya que esto no se puede tratar, se categoriza como el veredicto de una enfermedad que no trataré. Gracias. Es sobre la educación en la medicina del Antiguo Egipto. Esto está reconocido en el Antiguo Egipto, es donde comenzó la cultura y la educación por profesores. Los niños aprendían la profesión de sus padres, era en casa donde empezaba la educación. Era donde los padres y los tutores les ayudaban en sus casas. Se decía que los niños iban rapados y descalzos. La información de los médicos se realizaba en las cosas de la vida. Se reclutaban jóvenes estudiantes después de un periodo de observación y también se enseñaban a los médicos griegos que llegaban para completar su conocimiento en Egipto, que tenía fama de contar con los mejores médicos. Este complemento de la formación podía durar 10 años. Se hicieron 2 modelos a seguir para la educación y uno fue lo de los 6 dones de Thoth: la escritura, la astronomía, la religión, la música, el lenguaje e higiene. Como segundo modelo, y fue el que más resaltó, fue el de, además de los 6 dones de Thoth, se aprendían 3 tipos de escritura. Esto era sobre los escribas. Y donde se dio la enseñanza en las casas de la instrucción, la hierática o religiosa y la jeroglífica. El paso de la casa de instrucción de la escuela de los escribas se hacía a través de un examen. Estos estudios superiores tenían un carácter técnico y profesional. Los maestros normalmente eran sacerdotes e intentaban mantener una supremacía como casta superior y mantener sumisas las restantes castas. La educación en la medicina. Esta se enseñaba en las casas de la vida juntas a los templos, donde se realizaban los cuidados especiales a los enfermos y se formaba específicamente a médicos por medio de prácticas controladas por los sacerdotes, prácticas que luego ejercían con la clientela. La enfermedad era la demostración física de una posesión del cuerpo del paciente por agentes sobrenaturales, enemigos que tienen acceso a un poder mágico, un dios enojado, algún difunto descontento, etc. Y es por ello que médicos y encantadores trabajan de forma paralela. Primero era el encantador y luego el médico, ya que siempre fue que se iniciaba por magia y después se iban por las medicinas. Existía un alto grado de conocimiento del cuerpo humano que tenían parte de ellos debido a la costumbre del proceso de momificación de los cadáveres. De esto solo trataban las enfermedades que podían curar, y ellos mencionaban que clasificaban las dolencias como: esta es una enfermedad que conozco y curaré. Esta es una enfermedad que conozco y no trataré. Esta es una enfermedad que no conozco y no trataré. La jerarquía en la medicina. Esta, según parece, las normas de aprendizaje de la práctica médica eran promulgadas por el médico del faraón y se hallaba en la cúspide de la jerárquica médica. Debido de él se encontraban los médicos de palacio.
de los cuales uno debía hacer el papel de supervisor, los demás eran inspectores médicos y constituían un grupo menos importante. En un escalón inferior se situaban la inmensa mayoría de los médicos prácticos. Los egipcios apreciaron siempre la instrucción, usándolo para conseguir honores y fortuna. Una persona sin estudios estaba considerado como un esclavo. Los estudios más valorados eran la geometría y astronomía, aunque la pintura y la arquitectura estaban muy bien vistas. Lo malo que tenían era que se enseñaban más a los hijos de los ricos y dejaban a un lado a los pobres. Era algo que no debía pasar. La manera de cómo podían ellos saber de que sabían escribir y leer era de modo que ellos escribieran sin ver. Y hasta aquí llega Enfermedades, diagnóstico y terapias. Enfermedades. La medicina en el Antiguo Egipto estaba inevitablemente mezclada con la magia. En ese entonces no había una línea divisora clara entre la ciencia y la religión. A menudo se creía que las enfermedades habían sido mandadas por los dioses como castigos o que eran espíritus que poseían a las personas o por medio de rituales, conjuros y amuletos tenían que ser expulsados dichos espíritus. Pero todo esto se conjugaba con una medicina muy práctica. Algunos de los métodos que usaban han sobrevivido al paso del tiempo. Entonces, los sanadores egipcios clasificaron la enfermedad en las atribuidas a espíritus malignos, las de causas manifiestas, como los traumatismos, y las de causas desconocidas atribuidos a dioses. Egipto dejó una rica fuente de información paleomédica, ya que debido a las momificaciones dejaron unos 6.000 esqueletos. Así podemos ahora saber de la existencia de varias enfermedades infecciosas cuyas huellas muestran los cadáveres conservados. Diagnóstico. El sistema de diagnóstico está descrito en el papiro de Ebers. La secuencia es: 1. Hacer preguntas al enfermo con un orden y pacientemente. 2. Investigar entre sus allegados. 3. Encontrar el origen directo e indirecto del sufrimiento. 4. Buscar la existencia de antecedentes familiares en caso de recaídas. Verificar si el tratamiento es el adecuado. Y preparar un plan de cuidados a corto y medio plazo. Al llegar aquí, en el paso número 6, se llega a confundir el diagnóstico con la prescripción, que se convierte en un informe detallado que incluye los cuidados médicos y los medicamentos a seguir. Lo primero que se intenta es impedir el sufrimiento. Lo segundo es detener el avance de la enfermedad para lograr terminar y encontrando su eliminación. Las terapias. En las terapias, el médico era experto en la preparación de drogas, para lo que empleaba sustancias de procedencia variopinta, que la tradición había consagrado por su eficacia. Las drogas que se utilizaban en el Antiguo Egipto eran de procedencia de los 3 reinos de la naturaleza, o sea, habían drogas vegetales, drogas animales y drogas minerales. Drogas vegetales. Usaban hojas, tallos, semillas, frutos, cortezas, gomas y zumos. Entre las drogas animales está la carne y grasa de león, de cocodrilo, de hipopótamo, de gato, hígado de buey y de asno, sangre de cerdo, perro, buey, cabra, lagarto y murciélago, la leche de mujer, vaca, oveja, miel y cera y peces del Nilo, la coprofarmacia, que es el uso de excrementos de animales, se utilizaba el excremento de los murciélagos y la tela de araña. En los minerales, los más frecuentes eran la galena, la malaquita, el natrón rojo, el lapislázuli, la sal, el granito, el alabastro, el ocre y el ocre rojo. La preparación de los medicamentos se hacía por prescripción, siguiendo rigurosos protocolos.
se utilizaban de diversas formas. Habían preparados locales, los cuales eran ungüentos, emplastes o pomadas, los preparados para absorberse, como los macerados en cerveza, y en forma de fumigaciones, que consistían en la quema de diferentes elementos y se debía de aspirar el humo resaltante. Gracias. En esta ocasión les hablaré un poco sobre las especialidades médicas que se tenían en el Antiguo Egipto. La puericultura. La puericultura era la especialización en cuidado y crianza de los bebés. Esta era limitada, es decir, que solo podían tratarse a los lactantes. Los demás niños eran tratados por los médicos de los adultos. El tono muscular y el llanto se consideraban como indicadores de salud de los recién nacidos. En el papiro de Brugge establece que si el recién nacido mencionaba la sílaba nai, este viviría, y si mencionaba la sílaba mibi, este moriría. La oftalmología. La oftalmología era la especialidad encargada en el estudio limitado de la pupila, la esclerótica y aspectos externos como las pestañas, las cejas y los párpados. Esta especialidad nació ante una necesidad que se tenía de tratar las enfermedades de los ojos, la llamada en ese entonces oftalmía del desierto, conocida hoy como tracoma, que es una infección en el ojo causada por una bacteria, la cual era la más conocida o por decirlo, la que afectaba a la mayor cantidad de la población. Era la más común. La odontología. Se dice que no se tienen con certificados oficialmente de los cuidados para esta, pero el mal estado de la dentadura se definía por una aparición de granos diminutos de arena que se encontraban en las harinas, y estos eran los resultantes de las piedras donde se molían los alimentos. Es decir, que donde las piedras que utilizaban para moler los alimentos, para hacer harina, estas desprendían o dejaban como fragmentos de granos de arena. Entonces eso causaba un desgaste dental muy importante en la población. Gezi Ra se consideraba como el jefe o padre de los dentistas. Y por último, la cirugía. La cirugía era otra de las especialidades que se practicaban en el Antiguo Egipto. Todas estas actividades que se realizaban eran atestiguadas según la historia, ¿verdad? Entre los procesos que se realizaban en la cirugía encontramos lo que son las extracciones de espinas, la suturación de heridas, también el tratamiento de algunas mordeduras, por ejemplo, de cocodrilo, la reducción de luxaciones y del hombro y fracturas, la curación de heridas de guerra. Incluso se practicaba también lo que es la circuncisión. Muchas gracias. Ahora empezaré con mi parte de la exposición de nuestro grupo. Nuestro tema de seguro ya fue mencionado anteriormente y mi parte es aportes médicos para la actualidad. La medicina en el Antiguo Egipto estaba mezclada con la magia. En ese entonces no había división entre la ciencia y la religión. A menudo se creía que las enfermedades habían sido mandadas por los dioses como castigos, o que eran espíritus malvados que estaban en el cuerpo y tenían que ser expulsados por medio de rituales, conjuros y amuletos. Aunque se sospecha que muchos conocimientos se perdieron en infortunios como la desaparición de la Biblioteca Real de Alejandría,
Se es consciente de que su cultura floreció por más de 3000 años antes de la era cristiana, y todo esto era demasiado avanzado. El hecho más sobresaliente de la medicina egipcia arcaica es la separación de los elementos religioso, mágico y empírico. Había por lo tanto sacerdotes, magos y médicos, y el ciudadano podría recurrir a uno u otro. Hoy también se ora y se hacen mandas, se va a un curandero o a acupunturista o quiropráctico, o si no directamente al médico. No deja de sorprender todo lo que ya sabían en el campo de la medicina. Por ejemplo, cirugía. Los antiguos egipcios aprendieron mucho sobre la anatomía humana gracias a su tradición de momificar. Al preparar a los muertos para su viaje al más allá, podían ver las partes del cuerpo y asociarlas con las enfermedades que habían sufrido cuando estaban vivos. Eso les permitió entender lo suficiente como para poder hacer las cirugías, y hay rastros de estas que se han encontrado en momias desde la trepanación hasta la remoción de tumores. Luego está el arreglo de dientes. Por más que se esforzaban en limpiar y moler bien los granos para hacer harina, pequeños pedazos de piedra se colaban en las comidas, y también un poco de arena del desierto. Eso gastaba los dientes y podía llevar a que se hicieran huecos y que se sufrieran infecciones. Entonces, en el papiro Evers, uno de los más antiguos tratados médicos conocidos, hay varias recetas para rellenos o si no como cremas. La prótesis. Los antiguos egipcios necesitaban prótesis tanto para vivos y para muertos, y se creía que para los muertos era más importante, porque decían que para poder devolver el cuerpo al más allá, este tenía que estar entero, y de ahí viene la importancia de la momificación y de completar lo que faltaba antes del viaje. Aunque también le servían a los vivos, como hoy en día, para funcionar con más facilidad. También estaba la circuncisión. La circuncisión se realizaba cuando se consideraba que los hombres ya tenían uso de razón. En el antiguo Egipto la práctica era generalizada, tanto que un miembro no circuncidado era una curiosidad. Hay escritos que describen la fascinación de los soldados egipcios con los miembros de los conquistados libios. A menudo cuentan que se llevaban a sus casas para que sus conocidos pudieran ver las partes íntimas. También está el tomar el pulso. Los egipcios tomaban el pulso a los pacientes y lo relacionaban con el estado de salud de su sistema circulatorio. Conocían el sistema circulatorio al practicar técnicas de embalsamiento de los cuerpos de los fallecidos. Eran capaces de localizar venas y arterias importantes, así como de utilizar estos conocimientos en las cirugías que llevaban a cabo. Tomando el pulso, también determinaban el estado de salud del paciente. Y por último, el uso de tampones higiénicos. Otro avance que se dio gracias a la medicina del Antiguo Egipto fue la invención de estos tampones higiénicos. Hoy en día las mujeres, como se sabe, pueden gozar de una mejor calidad de vida gracias al uso de estos tampones higiénicos durante la menstruación. Esto les permite poder realizar cualquier actividad sin riesgo de sufrir incómodos sangrados. Sin embargo, las egipcias ya los utilizaban. Lo curioso es que eran muy similares a los actuales, ya que enrollaban algodón u otro tipo de tela absorbente en un hilo en el centro, y el mecanismo es el mismo. Cuando más natural era el tejido, era mejor para ellos, solo que ahí lo llamaban nudo de Isis o tillet, y como se ven, constituye uno de los adelantos más increíbles de esa época. Gracias por su atención a mi video y le deseo un feliz día.